Nada más. Ok, listo. Entonces, bueno, nos quedamos en esta parte, bueno, ya estamos avanzando en otras partes, pero pues ya vamos a tener unas reuniones más frecuentes. En este caso fue de 1 semana y media, entonces ahorita vamos a estar revisando algunos conceptos. Lo que comenzamos a revisar fueron procesos de, pues, no procesos, sino conceptos de termodinámica. En este caso, aquí tenemos un sistema que en este caso sería el sistema que es bueno, es un diagrama para temperatura y entalpía agregada. ¿Sí? En este diagrama lo que podemos ver son cambios de fase. ¿Sí? Al inicio pues tenemos la parte sólida, que en este caso sería, pues si estamos trabajando con agua, pues sería hielo, ¿sí? A menos de 0 grados centígrados, agua pura, vamos a tener hielo, ¿sí? De 0 a, bueno, 0 grados centígrados en adelante, vamos a tener una parte que vamos a llamar fusión, o al revés, que sería solidificación, en donde vamos a tener una mezcla de agua y hielo. Sin embargo, esa mezcla de agua y hielo se va a mantener a 0 grados centígrados. Posteriormente, una vez que se comience a derretir el hielo, si seguimos agregando energía, pues vamos a tener agua líquida. Y ahí es donde vamos a tener la parte de calor sensible, ¿sí? ¿Por qué lo llamamos calor sensible? Pues porque vamos a tener un cambio de temperatura, vamos a sentir ese cambio. Entonces, incrementaríamos de 0 grados centígrados, 1, 2, 3, así, hasta 100 grados centígrados. En este caso, toda esta parte, toda esta pendiente, las pendientes que veamos aquí, van a ser calor sensible. Y las siguientes partes, o sea, las partes que vamos a ver como mesetas en este diagrama, va a ser calor latente, ¿sí? El calor latente es igual también que en esta meseta de agua-hielo y de agua-vapor. Vamos a ver que, pues, vamos a tener solamente un cambio de fase, y no vamos a tener un cambio de temperatura. Si se dan cuenta, por eso mismo es la meseta, porque se mantiene a una temperatura determinada. En este caso se mantendría a 100 grados centígrados y no habría cambio de temperatura, solamente cambio de fase. Entonces, de ahí vienen las fórmulas diferentes, ¿no? Para calcular la cantidad de energía, ¿sí? La cantidad de energía aquí en esta fase es masa por Cp por delta T, en el caso del calor latente, ¿sí? Para el calor sensible solamente tenemos la masa multiplicada por el calor latente de vaporización o el calor latente de fusión. Entonces, todos esos valores ya los tenemos. Sí, y acuérdense que pues también en la parte de calor sensible no podemos utilizar el mismo Cp, ¿sí? Porque esto que tenemos aquí, estas pendientes no son iguales, sino estas pendientes van a cambiar y por lo tanto la capacidad calorífica, que es esa pendiente, va a tener un valor diferente en cuanto al vapor y en cuanto a el agua. ¿Sí? Esto mismo también lo podemos aplicar a mezclas, ¿sí? Dependiendo de la presión y la temperatura se van a comportar de una manera parecida. Entonces, me parece que había dudas con este problema que se quedó solamente en una parte y aquí ya comenzamos a mezclar dos cosas diferentes, ¿no? Mezclaríamos la parte del calor latente en calorimetría y calor sensible. Lo que vimos en calorimetría, pues es que calorimetría solamente es tener un recipiente en el cual vamos a agregar una parte caliente y una parte fría, ¿sí? Entonces, es necesario que se mantenga en equilibrio, el sistema se mantenga en equilibrio y por lo tanto vamos a igualar las dos partes, ¿sí? El calor de la parte caliente se va a transferir a la parte fría y vamos a tener una temperatura de equilibrio. Eso es lo que nos interesa calcular, o a veces tenemos la temperatura de equilibrio y pues nos interesa calcular el Cp
de algún material desconocido, ¿no? Necesitamos saber qué es, ¿sí? Entonces, pues aquí el problema dice, ¿qué masa de vapor inicialmente a 130 grados centígrados se necesitan para calentar 200 gramos de agua en un contenedor de vidrio de 100 gramos? Para que este pase de 20 a 50 grados centígrados. Entonces, aquí tenemos el sistema. Inicialmente tenemos vapor a 130 grados centígrados. No sabemos qué cantidad de vapor, es lo que nos interesa calcular, ¿sí? Tenemos el contenedor de vidrio de 100 gramos, tenemos el agua, que serían 200 gramos de agua, y su temperatura inicial sería 20 grados centígrados. Aquí es interesante, bueno, tomar en cuenta de que tanto el contenedor de vidrio como el agua van a estar a una sola temperatura, que en este caso serían 20 grados centígrados. Y la temperatura de equilibrio va a ser 50 grados centígrados. Por lo tanto, dice que aquí vamos a pasar el vapor va a pasar de 130 a 50 grados centígrados. Entonces, ¿qué es lo que tendríamos? ¿Sí? El vapor, ¿en qué se va a convertir? ¿En líquido, en agua? En líquido, ajá, en agua, ¿no? Entonces, por lo tanto, en ese diagrama, si vamos a ver este diagrama, y si estamos trabajando a una presión de una atmósfera o 101.325 kilopascales, vamos a ver que pues vamos a pasar de 130 a 100 grados centígrados. Es lo que conoceríamos como calor sensible. Luego vamos a pasar de 100 grados centígrados como vapor saturado a 100 grados centígrados líquido saturado. O sea, a este punto, ¿sí? Toda esta cantidad de calor se va a transferir a el agua, ¿sí? Y después vamos a pasar de 100 grados centígrados hasta esta temperatura de 50 grados centígrados. Entonces vamos a quedarnos exactamente en este punto. Por lo tanto, tenemos que calcular, el vapor va a tener distintas contribuciones. Calor sensible del vapor, calor latente del proceso de condensación y calor sensible del enfriamiento de 100 grados centígrados a 50 grados centígrados. Entonces, aquí vamos a ponerlo. Aquí lo tendríamos como Q del vapor. Q del vapor lo vamos a tener como Q1 más Q2 más Q3. En este caso, bueno, vamos a ver, Q1 vamos a ponerlo como va a pasar de vapor sobrecalentado a vapor saturado. Bueno, no sé, Gabriel, si quisieras apagar tantito tu micrófono y si quieres, gracias, muchas gracias. Ajá, es que se escucha mucho eco. Bueno, entonces tendríamos Q1. Q1. ¿Qué sería? Bueno, un momento, creo que alguien se salió de la reunión y está tratando de entrar otra vez. Ajá, entonces vamos a pasar Q1. Q1 sería lo que va a pasar de vapor sobrecalentado a vapor saturado. Entonces, en este caso vamos a tener calor sensible, tendríamos Q es igual a mCp por delta T. Entonces, Q en este caso va a ser la masa del vapor, ms que le había puesto aquí. Entonces sería Q va a ser igual a la masa del vapor, que no la conozco, la voy a dejar solamente representada por ms. Y el Cp del vapor, ¿cuál sería el Cp del vapor? En joules sobre kilogramo. Ya lo habíamos utilizado en otros ejercicios. 2010. 2010, entonces, gracias. Tendríamos 2010 joules sobre kilogramo grado centígrado y la diferencia de temperatura. ¿Cuál va a ser la diferencia de temperatura? Sería
va a pasar de 130, ¿cuál sería la temperatura final? 100. 100 100. grados. Ajá. ¿Y la temperatura inicial? 130. 130. Ujú. Y entonces esto nos va a dar un valor de 6.03 por 10 a la 4. 6.03 por 10 a la 4. Entonces, negativo y multiplicando por ms, ¿no? En este caso, las unidades que van a tener, esto va a ser grados centígrados, se van grados centígrados y grados centígrados, y nos quedarían joules sobre kilogramo. Entonces, aquí sí es importante notar de que el signo, en este caso, lo obtenemos de la resta de 100 menos 130, prácticamente el calor sensible nos dice para qué lado va. Entonces, en este caso tenemos enfriamiento, vamos a pasar de 130 a 100 grados centígrados, entonces prácticamente nos va a dar el signo, la fórmula. No es lo mismo en el caso de el calor latente de vaporización. Aquí en Q2 vamos a pasar de vapor a líquido saturado. Líquido saturado. Entonces, aquí sí es necesario, bueno, vamos a utilizar la fórmula, ¿no? La fórmula que sería Q2 para calor latente sería la masa por el calor latente de vaporización. Pero en este caso sería de condensación, por lo tanto, necesitaríamos agregar el signo negativo. Entonces, por lo tanto, aquí sí es necesario agregarlo nosotros. Entonces tendríamos Q2 va a ser igual a la masa del vapor negativo. Perdón, aquí está un poquito pegado. Negativo por el calor latente de condensación. ¿Cuánto? Que sería el mismo de vaporización. ¿Cuánto es el calor latente de condensación? 2.26 por 10 a la 6. 2.26 por 10 a la 6. En este caso tendríamos joules sobre de kilogramo, ¿no? Sería ms, y por lo tanto nos quedaría de esta manera la fórmula. No tendríamos que hacer ninguna otra operación. La dejamos representada de esta manera, ¿sí? Por último, Q3 sería igual a, va a pasar de líquido saturado a líquido frío. Líquido saturado a líquido frío. O líquido condensado también. ¿Sí? Entonces tendríamos Q3 va a ser igual a la masa del vapor multiplicada por el Cp del agua líquida. ¿Cuánto es el Cp del agua líquida? 418. 4000, ¿no? 4086. 186, gracias. Sería Joule sobre de kilogramo grado centígrado, que multiplica a, pues la temperatura final va a ser 50 menos 100 grados centígrados y grados centígrados se van, y nos quedaría Q3 va a ser igual a, ¿cuál es el resultado de esta operación? $2.09 por 10 a la 5. Entonces, menos 2.09 por 10 a la 5 ms, y el resultado va a ser en joules sobre de kilogramo. Ok, ya tenemos esto aquí. Entonces, sería, si quiero tener Q del vapor, la cantidad de energía en el vapor va a ser igual a negativo ms, que multiplica a la primera cantidad, que sería 6.03 por 10 a la 4, más 2.26 por 10 a la 6, más 2.09 por 10 a la 5, ¿no?
que es lo que obtuvimos ahorita. Entonces ya tendríamos la cantidad del Q del vapor, y por lo tanto Q del vapor, si lo sumamos todo, nos quedaría como... ustedes me dicen si les sale lo mismo. 2.53 por 10 a la 6 Joule sobre de kilogramo. La suma de todas estas cantidades. Sí, profe. Gracias. Y pues ya tendríamos esto, ¿no? Ya tendríamos Q del vapor. Necesitamos igualarlo con la parte fría, que la parte fría serían dos contribuciones, una del líquido y otra del recipiente. Entonces, Q frío sería igual a la parte del agua. ¿Cuánto es el agua? Son 200 kilogramos, ¿no? 200 gramos, 200 kilogramos, que multiplica al CP. Al CP ya no lo sabemos, es 4186 Joule sobre de kilogramo, grados centígrados. Y luego la diferencia serían 50 menos 20. O sea, la temperatura final, sí va a sufrir un calentamiento, la temperatura final va a ser de 50 grados centígrados y la temperatura inicial sería de 20 grados centígrados. Entonces, esto serían grados centígrados. Entonces, esto nos quedaría como Q frío, que sería igual a... bueno, nos hace falta otra parte, ¿no? Nos hace falta lo del recipiente. Más, ¿cuánto pesa el recipiente? Pesa 100 gramos, ¿no? Entonces serían 0.100 kilogramos. Y luego tendríamos el CP del material, que en este caso sería vidrio. Vidrio, si buscamos en las tablas de CP, vamos a ver. Aquí están las tablas de CP. 837. 837. Gracias. Serían 837. 37 Joule sobre de kilogramo, grado centígrado, y la diferencia es igual, 50 menos 20. Entonces, esto estaría en grados centígrados y grados centígrados se van, y nos quedaría un valor de 2.76 por 10 a la 4 joules nada más, ¿no? Sí, profe. Sí. Kilogramos y kilogramos, grados centígrados, kilogramos y kilogramos. Ajá. Ok, ya prácticamente ya tenemos todo, nada más sería igualar las últimas cantidades, ¿no? Entonces, tendremos de Q frío es igual a menos Q de las corrientes calientes, va a ser igual a 2.76 por 10 a la 4, y esto va a ser igual a MS, que multiplica a 2.53 por 10 a la 6, que serían Joule sobre de kilogramo. Entonces, MS, ¿cuánto me quedaría? O la cantidad de vapor, ¿cuánto sería? Once gramos, profe. Ajá, serían 0. Bueno, en kilogramos me da 0.0109. Ah, sí. Ajá. 0.09. Y ya en gramos, MS, bueno, este sería kilogramos, MS serían, pues sí, los 11 gramos, que dice su compañera. Entonces, 11 gramos de vapor se van a necesitar para esta operación, ¿sí? Para pasar el agua de 200 gramos de agua de 20 grados centígrados a 50 grados centígrados. Entonces, no sé si tengan alguna duda con estas operaciones.